Buen día. En el siguiente video desarrollaremos un seminario en MAR por medio de una relatoría informativa sobre el derecho internacional humanitario. El video será realizado por Juan Fernando Higuita como relator, David Ramírez Castro como correlator y quien les habla, Laura Romero Ortiz como directora. Nuestras fuentes de información para poder desarrollar este tema fueron la Cruz Roja Internacional y los servicios de asesoramiento en derecho internacional humanitario. Y en la presentación desarrollaremos distintas preguntas. Entre estas, ¿qué es el derecho internacional humanitario? ¿De dónde proviene este? ¿Y en qué momento es de necesario cumplimiento aplicarla en determinada situación? El desarrollo del tema será de la siguiente forma. Juan Fernando comenzará hablando sobre qué es este, de dónde se origina y en qué momento se aplica, para después David hablar sobre la diferencia que hay entre conflicto armado internacional y conflicto armado interno. Además, también habla de qué cubre el derecho internacional humanitario y cuáles son sus símbolos distintivos, para después pasar con las conclusiones que las realizaré yo. Y Juan Fernando va a comenzar hablando del derecho internacional humanitario. Gracias, Laura. Buenas tardes, compañeros. Empecemos por definir qué es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario se define como el conjunto de normas que por razones humanitarias tratan de limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan y que ya no participan en los combates. Se vale destacar también que este derecho internacional humanitario se conoce con el nombre del Código Universal, debido a que múltiples naciones a nivel mundial han hecho y han firmado pactos humanitarios, por así decirlo, donde se limiten como el uso de armas o el uso de tácticas de guerra mal utilizadas. Seguidamente damos paso a la línea del tiempo, que entre comillas es el origen. En principios de la Edad Media, más acertadamente en 1099 y 1189, los caballeros de la Orden de Malta eran los encargados de brindar los primeros auxilios, por así decirlo, a las personas enfermas o las personas que resultaban heridas en las guerras de los caballeros de la Cruzada. Seguidamente seguimos con el principal antecedente del derecho internacional humanitario, que es el Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. Este tratado y esta regulación fueron firmados por el capitán general Pablo Morillo y Simón Bolívar, que se comprometían a hacer de la guerra como lo hacen los pueblos civilizados, acordando el respeto a los no combatientes, el canje de prisioneros y acabar definitivamente con las viejas prácticas de la guerra a muerte. Después nos encontramos en el año 1859 en la batalla de Solferino. Esta batalla es muy especial porque en esta batalla es partícipe el suizo Henry Dunant. Cuando digo partícipe, no es que haya sido soldado militante, sino que él estuvo allá como una persona solo observadora. Pero ese espacio en el que él estuvo allá lo llevó a concientizarse y dio paso a crear las sociedades de la Cruz Roja. Henry Dunant fue Premio Nobel de Paz en 1901. Ahora vamos a hablar de las convenciones. Son 3 convenciones y una cuarta que fue en 1949, donde se dividieron 4 convenios. En la primera convención de 1874 es donde surge la necesidad de ejercer un control sobre los límites en el uso del medio para la guerra y protección de víctimas. En pocas palabras, busca aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las armas dañinas que fueron y afectan a los soldados en campaña. Posteriormente seguimos con la convención de 1906. Esta fue para buscar el mejoramiento de la suerte de los militares heridos, enfermos o náufragos en las Fuerzas Armadas Navales. En pocas palabras, busca suplir las necesidades de los heridos, enfermos, náufragos. En 1929, el convenio para mejorar la suerte de los heridos y los enfermos en el frente de batalla, además del trato de los prisioneros de guerra, fue el que pactaron. En el cuarto se busca
la protección de la vida de los civiles en los tiempos de guerra. Este cuarto fue el que sí se firmó y actualmente está vigente, que fue en el año 1949. ¿En qué momento se aplica? Se aplica con base a los artículos comunes siguientes. Está el artículo 2 y el artículo 3. Les voy a hablar y les voy a hacer una pequeña descripción de cada artículo, porque ya posteriormente mi compañero David se encargará de ir más a fondo sobre ellos. En el artículo 2 es relativo a los conflictos armados internacionales. Y en el artículo 3 es relativo a los conflictos armados no internacionales. Ahora sí, mi compañero David va a seguir hablándonos sobre las diferencias que tienen estos dos. Como decía mi compañero Juan, el derecho internacional humanitario solamente se aplica en conflictos armados, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. A nivel internacional es cuando se enfrentan dos o más naciones, y a nivel nacional es cuando se extiende por todo el territorio el enfrentamiento de fuerzas regulares con grupos disidentes o grupos disidentes entre sí. Además, esto excluye los actos violentos aislados y se aplica a todos por igual, ya sea tanto a los que enfrentan como a los que se defienden. Además, se regula el uso de armas de destrucción masiva y los métodos de guerra y ciertas tácticas militares. El derecho internacional humanitario entonces se diferencia del derecho de derechos humanos porque el derecho internacional humanitario se aplica en tiempos de guerra, mientras que el derecho de derechos humanos se aplica tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, pero este sí se puede suspender en tiempos de guerra, además de que figuran en tratados diferentes. El derecho internacional humanitario le debe garantizar entonces a la persona el derecho a la vida, a la integridad moral y a la integridad física, además de ciertas garantías judiciales, sin distinción de alguna índole desfavorable, ya sea de sexo, de raza o de religión. Además está prohibido matar o herir a algún adversario después de solicitar el derecho internacional humanitario. Los símbolos entonces que distinguen el derecho internacional humanitario o con el que éste se puede aplicar para garantizar la vida y la integridad moral son la bandera de la Cruz Roja y la bandera de la Misión Médica, que es la media luna roja con la estrella. Ya damos paso entonces a las conclusiones. Muy bien, para concluir, el fin del derecho internacional humanitario es humanizar las guerras, por así decirlo, ya que se entiende que estas nunca van a dejar de existir y por lo tanto es necesario que la forma en cómo estas se desarrollan protejan a las personas que no forman parte de las hostilidades, como los civiles, el personal médico y los religiosos. Muchas gracias.